Bien, amigos, tenemos el placer de contar con la presencia de un médico que no viene a hablar de medicina. Nos viene a hablar de una opinión que él tiene acerca de la posible solución que tiene hoy el principal problema del día a día en República Dominicana. No el principal problema nacional, porque se puede hablar de la energía, se puede hablar de las migraciones, pero el que actúa en forma más directa sobre el día a día, más que el día a día, a veces el minuto a minuto de los dominicanos en la capital es el tránsito. El doctor Tomás Mellen es médico, pero no viene a hablar de medicina. Le agradecemos mucho porque hemos dicho aquí que eso a retazo no se puede resolver. El semáforo, la multa, los motores y todos los días nos dan cosas que realmente en conjunto, pero hay quien ha dicho que hasta la actitud de los conductores violentos, sin conocer el por qué se hacen violento un conductor, es por la espera, por la necedad, por el tapón, pero no es que comienza con la necedad del conductor. Yo le voy a dejar al doctor Mellen que nos diga cuáles son cuál es la percepción que él tiene sobre la estrategia que debe de asumir el organismo correspondiente y el Estado en cuanto al tránsito vehicular. Doctor, sí, gracias por venir a hablar de un tema diferente a su profesión. Sí, gracias. Gracias, buenos días. Gracias por la oportunidad de manifestar una propuesta que he venido pregonando, que supongo yo que sería una mejoría significativa del tránsito en la ciudad capital. Para nadie es un secreto lo difícil que es el tránsito, por una razón muy obvia. Hay un incremento desmesurado en el parque vehicular, sin un aumento de las vías, o sea, en los túneles elevados, más líneas del metro, que hacen que el tránsito esté muy congestionado. Una solución a largo plazo sería hacer una serie de obras de infraestructura que pudieran incrementar las vías, pero eso implicaría un flujo de capital del Estado que probablemente el Estado no esté en las condiciones actualmente para resolverlo, y además sería una solución a largo plazo. ¿Cuál es la estrategia que yo propongo? Que solamente basta con una disposición, no hay que invertir un solo centavo, y mejoraría de forma grande el flujo vehicular en la capital. Yo propongo la siguiente estrategia. Podemos dividir la ciudad de forma virtual, diríamos, tomando como referencia dos puntos que serían céntricos del polígono central, que es o la Churchill con 27 o la Lincoln con 27. Podemos dividirla de dos maneras: a 27 hacia arriba, hacia el norte, o 27 hacia abajo, o 27 hacia Churchill hacia el este, o Churchill hacia el oeste. ¿Cuál es la idea? Una cruz. Una cruz. ¿Cuál es la idea? Que todas las instituciones, imagínense que hacemos una división de norte a sur, tomando como punto de referencia la 27. Todas las instituciones públicas o privadas que estén por encima de la 27 deben iniciar sus labores a las 7 de la mañana, y las que están hacia el sur a las 8 de la mañana. ¿Qué va a producir ese desfase? Porque el problema es que todos coincidimos que vamos al trabajo, salimos del trabajo, de la escuela, de los colegios a la misma hora. Sí. Y por tanto se congestiona. Cuando hacemos ese desfase de una hora, pues el tránsito mejora de una manera dramática. ¿Qué usted le haría a los estudiantes? ¿Cómo? Perdón, no entendí la pregunta. A los estudiantes, por ejemplo, una cosa es el horario de las instituciones públicas, pero también gran parte de la carga vehicular tiene que ver con el transporte privado, de los colegios. De los colegios. Precisamente, o sea, dependiendo de donde se ubiquen. Quiero que siga con esta premisa. Doctor,
ya no hay horario de tapón. Sí. Ya desde las Ya no hay hora 6:30 pico. de la mañana hasta las 8 de la noche, usted prácticamente no puede transitar. Y si le pone la entrada del ensanche Sama a la ciudad en la mañana y la llegada del Cibao de los Alcarrizos a la Churchill, ahí no hay nada que decir. Sí. Es decir, que eso no tiene que ver con la cruz. Sí, pero precisamente se tiene que hacer un estudio de cuál convendría más, si dividirla de norte a sur o de este a oeste, dependiendo hacia dónde es el mayor flujo. Entonces, imagínense que cuando los colegios están de vacaciones, el tránsito mejora muchísimo. Sí, seguro. Y es mucho menor la cantidad de vehículos que se desplazan por razones de los colegios que dividir en dos Cuando el horario. están de vacaciones, cuando están los fines de semana que la gente se va para el interior, mucha gente, mejora, todo eso está bien registrado. Correcto. Pero síganos hablando de por qué dividir en dos. ¿Por qué dividir en dos? Porque se va a producir un desfase de 1 hora en la circulación. O sea, independientemente para donde usted vaya, si usted va para una institución que abre a las 8, usted no va a estar en un semáforo a las 7. Claro. Y el que entre a las 7 va a estar antes de las 7 en ese mismo semáforo. Entonces no van a coincidir, porque el asunto es que todos vamos a trabajar o salimos de trabajar a la misma hora, y por eso hay un congestionamiento del tránsito. Con relación también a los colegios, yo tengo otra estrategia que puede también mejorar muchísimo el taponamiento que hacen los colegios del polígono central. Pero eso ya implica otro tipo de inversión o una facilidad que pudiera hacerse por parte del gobierno. Si quieres se la platico. Sí, explíquela, sí. Okay. Porque pueden ser inversiones que redituables, es decir, cosas que se hacen en un momento, pero que pueden dejar un beneficio. Exactamente. Yo le quiero plantear unos problemas en forma invertida. ¿Usted considera que la cantidad de vehículos es excesiva? Sí, porque lo que sucede ¿Usted es es partidario de la limitación de esos vehículos? bueno, el asunto es que hay que ampliar. Porque ahí hay usted un problema fiscal, el gobierno no va a aceptar El problema que impidan que entren los vehículos. No, porque el problema a largo plazo sería que el gobierno invierta en obras de infraestructura. O sea, paso a desnivel, más elevado, más líneas del metro, transporte masivo eficiente y bueno. Sí, pero eso ya a largo plazo. A largo plazo. Aquí vi una persona que dijo que un elevado turístico bien bonito a la orilla de la George Washington, de Jaina Boca Chica, resolvería el problema de la George Washington. Digo, ¿tú estás seguro? Dice, sí, pero digo yo, pero va a romper el atractivo visual de la parte. No, es el retrato de la capital dominicana. Sí. Otros dicen que si quitan el peaje de la circunvalación, los choferes que vienen del Cibao se irían encantados por ahí porque así no tuvieran que pagar el peaje. Y son muchas cositas. Sí. Pero hay momentos en que tú no sabes lo que tú no ves un camión, todos son carros. Otro la chatarra, otro los motores. Háblanos los semáforos, háblanos de los semáforos. Bueno, el asunto de los semáforos es que el congestionamiento es tal que no da chance a que el flujo sea un flujo constante. Y la gente, como usted bien expresó hace un ratito, la gente se enoja y es capaz hasta de pelear porque tiene ya los ánimos caldeados, porque tiene 1 hora tratando de llegar a su sitio de destino. Ok. Entonces, doctor, lo que hay es que mejorar el flujo. Doctor, vamos a suponer que se trace una ruta desde Villamella hasta la George Washington. Estoy hablando de la Máximo Gómez. Toda la Máximo Gómez, desde Villamella hasta la George Washington, que es una sola, con diferentes nombres, pero eso. Y usted divide a la ciudad en dos. Sí. Esa parte que va desde la Máximo Gómez hacia el río Sama, ¿qué usted haría ahí cuando divida
la ciudad ahí. Sí, ¿Qué se haría ahí? ¿Qué medidas se tomarían? El asunto es que no hay limitación de que uno circule a la hora que quiera, pero como uno tiene un horario específico de ir a una empresa, Sí. a una institución, a la hora que Usted tenía que venir a las 8 aquí, y entonces. Exactamente, o sea, si yo vengo para acá a las 8, yo salgo de mi casa unos minutos, media hora antes de las 8. Pero si a las 7 yo no voy a salir media hora antes de las 8, sino que tengo que salir media hora antes de las 7. Sí. Entonces ya yo estoy, del que entra a las 8, yo estoy desfasado una hora. Entonces no vamos a coincidir en el tránsito, no vamos a coincidir en los mismos semáforos, ni en las mismas vías, porque estamos desfasados una hora de por medio. Sí. O sea, eso sería bueno. Pero eso pasaría en los hacer dos. un diagrama de Eso flujo. pasaría en los dos lados, doctor. Pero es que el asunto es que como una persona va a un destino a una hora, no va a salir a la misma hora de otra persona que va a un destino que abre a otra hora, porque uno toma más o menos el tiempo que uno se puede tardar en llegar a un sitio y calcula en base a Carlos, eso para salir. ¿Qué tú entiendes que él nos dice? No. Yo entiendo que él está proponiendo lo que él mediante los diferentes tipos de horario de entrada, entonces, Sí. y quizás mediante cierto control de lo que son las rutas y dividir la capital en cuadrantes, pero tiene mucho que ver con el asunto de del destino de la organización territorial, que es algo como que aquí se le ha dado mucha vuelta para realizarlo también. O sea, Es decir, por ejemplo, aquí te abren un colegio en sitios residenciales, te ponen Bueno, eso hay que una regularlo. institución pública. En estos días, por protestas de unos vecinos, se evitó que trajeran la dirección de pasaporte a un centro urbano desde donde se encuentra por el caos vehicular que se iba a causar. Entonces, correcto. sí, pero en términos de políticas, ¿bastaría solamente con hacer cumplir la ley Con o se necesitarían otras normativas? una disposición del Estado y se puede someter a pruebas, a que se haga una prueba, un plan piloto para ver cómo se mejora el tránsito vehicular. De hecho, se Sí. pudiera hacer un análisis de un diagrama de flujo computarizado en base a cómo se mueve la capital en su parque vehicular y en base a eso ver resultados. O sea, eso Sí, pero realmente, mejoraría mucho el flujo. Y la colectivización del transporte, ¿no podría ser quizás una alternativa también porque es que lo que vemos, el lo que vemos asunto- son muchos tapones hechos por carros manejados solo por el conductor, eso es lo que pasa. Pero siempre, históricamente, el transporte público ha sido deficiente, ha sido malo. Comienza bien, pero se daña. Y eso lo Sí, sabemos todos, porque eso es un problema. todos vivimos aquí. Bueno, Porque es un asunto de eficiencia también. Entonces, usted es partidario también de que cada sector que se ha mencionado tiene su responsabilidad, ¿verdad? Claro, porque es un asunto Es decir, de voluntad. Si más personas tomaran transporte público, un poquito se descongestionaría, Claro que sí. pero tendríamos que tener vehículos para ese tipo, esa cantidad de vehículos. Lo que pasa es que si el transporte público o el transporte masivo fuera de calidad, la gente lo utilizara. Porque, por ejemplo, yo que tuve la experiencia de vivir y estudiar en México, el metro de México, cuando yo llegué, tenía nueve líneas. Actualmente tiene más de 15. Porque ha seguido, y es el metro más viejo de Latinoamérica, ha seguido ese proceso de incrementar, mueve más de 6 millones Sí, pero de personas diarias. Pero ¿qué pasa con el metro? Es bueno, barato, limpio y eficiente. En Europa los autobuses son confortables, o sea, no están, las personas no van congestionadas, entonces la gente lo puede utilizar porque es un transporte de calidad. Pero no es verdad que una gente de clase media para arriba en este país se va a montar en una guagua pública con las Doctor, condiciones que tiene el tránsito aquí. No es cierto. Doctor, No es cierto. lo que pasa es que hay cosas que aquí ocurren y que pasan desapercibidos, pero que podrían en cierta forma resolver. Yo le digo, por ejemplo, a Félix de Sena, todos los días, que si las empresas que tienen muchas sucursales, por ejemplo,
el Banco Popular, LIR Comercial, el BHD, el Banco Caribe, si se ponen de acuerdo para en sus sucursales colocar las personas que viven más cerca de esos sitios y no decía, no, tú estás en Herrera, pero tú vives en Los Minas. No hay necesidad de eso, ¿verdad? Exacto. Y la otra es, por ejemplo, que ahí es que él no está de acuerdo, en el Centro Olímpico que cruzan los metros, los dos, Ajá. y que ahí las horas de utilización, si usted calcula, son muy pocas, se podría hacer, primero hacer lo que hizo en México el Zócalo, que levantaron toda esa cuadra, metieron un parqueo de 2 pisos abajo, volvieron y la pusieron y pueden hacer ahí el Centro Olímpico. Y además, el Estadio Quisqueya, el boxeo, y utilizar eso como plaza de la salud. Y toda esa gente ponerla en el Centro Olímpico. Que total, lo que van es a jugar 50 juegos al año. Exacto. ¿Verdad? Eso. Sí, un espacio desperdiciado. Un O espacio subutilizado. el centro de la ciudad donde se unen los dos. Exacto. Ah, pero ¿qué es el Comité Olímpico? Bueno, eso es muy bonito, pero primero Dios y después su santo, ¿verdad? El día a día es más importante que lo esporádico. Correcto. Doctor, ¿usted cree que se puede arreglar el tránsito? Claro que sí, claro que sí. Con estrategia e inversiones se puede mejorar. Pero, como le expliqué hace un ratito, esta estrategia que yo propongo, no hay que invertir un solo centavo. Es un asunto de educación cívica, de educación ciudadana, que la gente haga esa división de las horas de entrada, dividiendo la capital en 2 mitades. ¿O el gobierno? No, el gobierno dé la disposición y lógicamente todos los ciudadanos tienen que cumplirla. Las empresas, ya sean públicas o privadas, tienen que hacerlo. Y mire, ahí tengo ya una pregunta. Una persona que viva en la zona este, allá, Zona oriental, sí. y que tenga que ir a trabajar a la Luperón, Ajá. ¿qué usted le recomendaría a ese si traza la calle que usted dice, si marca eso? Es que no hay problema de circulación. La persona se puede movilizar en las vías que quiera, en la dirección que quiera, ya sea norte, sur, ¿Y oeste, entonces? oeste. No, el asunto es que como usted está dividiendo... ¿Es un problema de hora entonces? Exactamente. ¿Y qué tiene que hacer? O sea, con esa disposición, si el pueblo la cumple, el tránsito se va a mejorar de forma dramática, porque usted está dividiendo un 50% de la población a una hora, con una hora de desfase. O sea, usted está convirtiendo la circulación vehicular en 2 circulaciones virtuales porque la está desfasando una hora. Hay una mejoría de un 50%. ¿Y si la gente sale una hora antes? Exacto, porque si sale, no el asunto de la hora, sino que al sitio que vaya, a la empresa que vaya, o institución que vaya, va a ir de acuerdo al horario que esa institución labora y abre. Un banco abre a las 8:30. Exactamente, si abre a las 8:30, usted no va a estar a las 7 en ese banco. Usted sale para ese banco a las 8, que le tome media hora llegar ahí. Y si otro abre a las 7, usted no va a salir a las 7:30, usted sale antes de las 7. Entonces, los que están en sitios diferentes, que van a los mismos, van a los bancos, no se encuentran porque están en zonas que abren a horas distintas. Sí. No sé si se entiende, hay una se propuesta entiende la idea. interesante, Sí. No, y rendiría más, sería cuestión de que la gente se habituara. Como mismo ahora hay muchísimas tiendas que dicen, ¿para qué abrir tan temprano si los clientes no, si el horario en que hay más compras no es a las 8 de la mañana, ni a las 9, hay gente que abren después del mediodía. Pero en cuanto a los sistemas de transporte actuales, hay gente que culpa mucho a los motoristas y que quizás también culpa mucho también a los choferes de transporte público, que dicen que debería colectivizarse esto. Entonces, ¿cómo usted lo ve esa parte? Lo que sucede es que el problema del transporte motorizado, o sea, en motores, es un problema de los países pobres. Porque usted no ve motor en Europa.
Usted no ve motores en Europa. No. Solamente mucho en Latinoamérica, y mientras más pobre es Y en el la país, India uno ve y África, y África. esos sitios sí, porque mientras más pobre es la población, pues lógicamente utiliza transporte que sea más barato. Además que es rápido, porque no tiene el problema del congestionamiento, porque los motores llegan siempre al semáforo, porque se escabullen por los Sí. carriles. Y el metro, teleférico, monorriel, eso Todo, soluciona. todo eso hay que incrementarlo. Cuando un país, una ciudad, decide construir un metro, eso es una obra que es para toda la vida, porque tiene que seguir continuamente incrementándose, porque la población siempre va a seguir creciendo. Nosotros tenemos la misma calle que hace 50 años. ¿Qué calle nueva existe en Gascue, Ciudad Nueva? Que son donde comenzó la capital, son las mismas. Y por ahí no hay un elevado, no hay un paso a desnivel. Entonces, ¿cómo está la ciudad de Miami? Sí, pero ahí no se puede ir. No se A puede. Ciudad Nueva no se puede ir. Exactamente. Si usted ha pensado en alguna solución que tenga que ver con lo que es ese tránsito en la zona colonial, que ya no se puede. Pero eso se ha empeorado. Sí. Eso se ha empeorado. Inclusive la ciudad colonial no se inundaba, ahora se inunda. Ay, Dios mío. Después que hicieron todas las obras que se hicieron. Nicolás de Omando lo dañaron. Sí. Una ñapa dañaron. te dice. ¿Eh? Una ñapa. Ajá. Que estoy haciendo un trabajo. ¿En qué año usted se graduó de médico? En el 88. ¿En el? 88. ¿En qué universidad? La UAS. Cuando usted terminó, ¿al año le dieron pasantía? Sí. ¿A dónde la hizo? Yo la hice en una policlínica del Seguro Social en Jaina. ¿A qué edad terminó la universidad? La universidad. Creo que eran como 26, algo así. 25, 26 Sí. años. 26. Hizo un año de pasantía. Sí. ¿Dónde fue? En una policlínica de Jaina. Vea, cuando terminó ahí le dieron su exequatur. Sí. Aquí. Sí. Bien. Entonces, de ahí usted se fue a México. Me fui a México. ¿Cuántos años hizo? 4, casi 5. ¿De qué? ¿De ginecología obstetricia? Hice ginecología obstetricia, hice biología de la reproducción, porque yo soy especialista en reproducción asistida. Hice ultrasonido. O sea, yo hice más entrenamiento que lo que usualmente se hace. Y regresó y ejerció aquí. Sí. Desde el 90 ¿Y el título que trajo, lo especializó en reproducción o en ginecología obstetricia? No, en ginecología obstetricia y luego una subespecialidad en reproducción. Bien. Doctor, ¿quiere decir que usted comenzó a producir a los 32 o 33 años? Sí, señor. Mientras tanto, ahí lo que estaba aprendiendo. Sí, señor. ¿Y cómo se mantenía, doctor? Eh, Si no podía trabajar. No, mi papá me... Su familia. Sí, claro. Bien, era solamente eso que estaba haciendo un trabajo que digo, que los médicos, en el mejor de los casos, a los 31, 30 años, es que pueden comenzar a producir. Mientras así tanto, es. la mitad de la vida se la pasan estudiando. Sí. Mi hijo menor acaba de cumplir 21 y ya está trabajando. y está graduado. ¿Y qué va a estudiar? No, y él es economista. Economista, qué Pero los bien. economistas saben más que uno. Sí. Doctor, gracias. A la Doctor orden. Mergen, gracias. Un gusto, un placer.